pesado soltándoos un rollo y que sea yo solamente el que hable. Podéis hacerme preguntas a medida que estoy hablando, no hay ningún inconveniente. Minutos o media hora vemos el museo, luego nos acercaríamos a la Basílica y desde allí les explicaría un poco la historia de Covadonga, también de la Santa Cueva, de la imagen de la Virgen. Y entonces, ya después, la cueva la conocen muchos de ustedes. No sé si bajar a la Colegiata, si algunos no conocen la Colegiata, el claustro de la Colegiata, y está abierto, desde la misma Santa Cueva podemos acceder abajo. Creo que hay personas que los escalones a lo mejor no lo llevan tan bien y quizá en vez de por la Santa Cueva podemos bajar por la zona del Hotel Pelayo, girando, haciendo una vuelta, ¿no? Bueno, bienvenidos a este Museo de Covadonga. Lo que vamos a ver ahora no es el Museo de Covadonga en sí, sino que son dos exposiciones temporales. Pasado 8 de septiembre han venido sus majestades los reyes a inaugurar estas exposiciones que conmemoran el 1300 aniversario del origen del Reino de Asturias. Hace 1300 años ya que comenzó aquí el origen del Reino de Asturias. Otro de los centenarios fue los 100 años de la declaración del primer Parque Nacional de España, del Parque Nacional de los Picos de Europa, y otro centenario, que fue el principal, que se celebró en este real sitio, fue el de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Covadonga. Para ello los asturianos regalaron joyas y dieron donativos con los cuales efectuar una corona que se custodia aquí dentro de este museo y que se le coloca el día 8 de septiembre, el día de su festividad. Hace ahora 100 años, el pasado 8 de septiembre hizo 100 años que sus majestades los reyes, en nombre del pueblo de Asturias, venían a entregar estas coronas que fueron, digamos, mediante suscripción popular, un regalo de los asturianos a la Virgen. En esta planta baja podemos ver 20 obras, 17 de ellas, después de más de 100 años dispersos, se restauraron. Vino un equipo del Museo del Prado, las rayas de madera policromada que reflejan a la figura de Don Pelayo y a Alfonso I, pues personaje con el cual comienza la Reconquista y primer monarca en edificar una capilla en la Santa Cueva. A comienzos del siglo VIII ya se veneraba aquí en la imagen, una imagen de la Santina, en la Santa Cueva, de la imagen de la Virgen de Covadonga en la Santa Cueva. Un ermitaño se dice que era quien la custodiaba o la veneraba, quien la colocó allí, particularmente le daba devoción. El hecho está que una vez que llega Don Pelayo, se refugia en esta cueva y una vez vencida la batalla contra los moros, porque como saben España había sido invadida por las tropas islámicas a comienzos del siglo VIII, en 711, entraron en la península ibérica y fueron conquistando tierras hasta llegar aquí. Aquí Don Pelayo se refugió en la cueva, en la cual existía esa imagen de la Virgen, reza ante la imagen y tras proclamarse vencedores en la batalla le achacan el milagro a la Santina, a la Virgen de Covadonga. A raíz de ahí comienza una devoción que ya dura más de 1300 años. Don Pelayo lo proclaman como rey o como líder de los asturianos y funda la primera capital del reino en Cangas de Onís. Cangas de Onís durante 57 años fue la primera capital del reino. A medida que la Reconquista avanza, esa capital se va trasladando a un centro estratégico. De Cangas de Onís se traslada a Pravia, luego a Oviedo, Astorga, León y así sucesivamente. Tras ser proclamado rey o líder, Don Pelayo jura sobre una cruz de madera de roble. Él enarboló como símbolo del cristianismo o como estandarte una cruz de madera de roble que después se recubrió de oro y de piedras preciosas. Es la Cruz de la Victoria. Hoy en día en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y símbolo de todos los asturianos. Esa cruz habitualmente suele aparecer con dos letras del alfabeto griego, que son el alfa y el omega. Es el principio y el fin, pues como Dios es principio y fin de todas las cosas. A su muerte, Don Pelayo se enterró en una iglesia cercana, a unos 15 kilómetros de aquí, en Santa Eulalia de Abamia, aunque posteriormente sus restos se trasladaron a la cueva en tiempos de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. Si ustedes han visitado la cueva o la van a visitar, podrán ver el sepulcro de Don Pelayo un poco antes de la Virgen, a la derecha, e incrustado en la roca. Más adentro y escondido, donde la imagen de la Virgen, donde la gente va a besar la medalla que está en la Santa Cueva, justo detrás está también el sepulcro de Alfonso I, tercer rey asturiano y que estaba casado con Ermesinda, hija de Don Pelayo. Podemos ir avanzando para no cansar tanto y estar blanqueando la entrada a la Santa Cueva según se subía por las escaleras de las promesas. Anteriormente la entrada nos hacía desde el túnel que hoy en día conocemos. Ese túnel fue excavado en 1908, por lo tanto anteriormente se subía desde el claustro de la Colegiata de San Fernando, era el origen del acceso
evidentemente de la pintura que allí se exhibía, como legitimarse, ¿no? Publicitarse, que una reina pudiera ejercer el trono, mientras que casi todo habían sido reyes siempre. Para eso crea entre los reyes, como pueden ver ustedes, hay dos mujeres. Darle cara a unos reyes era harto difícil, idealizados, porque en realidad nadie conocía a don Pelayo, ¿no? Pues si aquello, lo que vimos abajo era pintura, lo que vamos a ver aquí son fotografías, ¿eh? Fotografías que tomó o realizó don Fernando Manso, un fotógrafo madrileño, quien durante el otoño, invierno, primavera y verano estuvo aquí viviendo durante varios días para poder captar estas imágenes. Esto es un encargo que le hizo la Casa Real para este año del centenario, para el pasado 8 de septiembre, y él, digamos que retrató una parte del paisaje de Covadonga y otra parte de monumentos que se encuentran aquí alrededor de los concejos. Una de ellas es esta fotografía de la estatua de don Pelayo, que es curioso porque en Covadonga, o incluso en Asturias, hasta el siglo XIX prácticamente se puede decir que no hubo ningún monumento a don Pelayo, siendo el principal, digamos, artífice de la Reconquista, ¿no? Uno de ellos, las primeras estatuas que se erigen en Asturias es la de Gijón, que están delante del Palacio de Revillagigedo. Sí que en Madrid, en la zona del Palacio de Oriente, detrás del Teatro Real, existen también esculturas del siglo XVIII que están talladas en piedra, con los reyes incluso de Asturias y los reyes godos. Y sí que existían algunas estatuas, pero es que la figura de don Pelayo nunca fue reconocida por muchos personajes. Sí que se oía, pero no cobró gran relevancia, digamos, hasta el siglo XIX. El primer monumento que se realiza en Pelayo, en Covadonga, es aquella escultura que vemos ahí debajo, que fue recreada en 1890. Después, este monumento a don Pelayo se hizo en los años 60, entre el año 60 y 63, que se reformó todo el santuario para hacer más amplia la explanada, pues se colocó en 1963-64 esta estatua. Por lo tanto, es muy reciente. Pues aquí vamos a ver en toda esta parte las fotografías de Fernando Manso, que las captó con una cámara antigua, con unas cámaras de esas que hay que meter la cabeza debajo. Sí, pues están hechas con unos negativos o con unas placas de cristal, por lo tanto vais a ver el efecto, que no son igual que los móviles o que las cámaras actuales, que toman o captan, digamos, que la fotografía al instante. Estas tardan 3 o 4 segundos en captar la imagen, por lo tanto van a ver que el agua, o si hay un movimiento, cómo juega también él con ese agua, con esas cascadas, que Covadonga es agua, en su origen, y a continuación pueden verlas. No quiero darles mucho la lata, y entonces vamos a continuar por esta parte de aquí derecha y salimos luego por la isla hora de la mañana, que está el sol a punto de salir, como por ejemplo ese paisaje de los lagos. Está tomada a primera hora de la mañana y está disipándose esa niebla. Ahora mismo él tiene un trabajo sobre la Alhambra, también muy importante, que hizo una exposición en Madrid, porque este fotógrafo no es una persona mayor, es un chico que mide 2 metros de ancho, así cuadrado. Le llaman el Rafa Nadal porque es igual que Rafa Nadal, y este tendrá unos 50 y pico años, no es una persona mayor. Estos son los típicos paisajes. Esto es un otoño, camino desde Cangas de Onís a Riaño, por el desfiladero del Pontón. Es un otoño. Allí vemos los típicos caballos asturianos, los asturcones, que allí hay uno que se le movió la cabeza y ya está un poco movida la foto. Claro, porque es que eso, él en estas cámaras antiguas, si no se está quieto, vamos, el que no se está quieto no sale. Y aquí pueden ver una cascada que está justo debajo de la basílica. Debajo de la basílica, si algún día tienen tiempo o no lo conocen, existe un parque, que es el Parque del Príncipe. Justo debajo de los leones hay una senda peatonal, que son, pues nada, muy pocos metros, son 500 metros. Se adentra en una especie de jardín, de bosque, con algún puente de madera, y justo debajo de la basílica hay una hospedería, que es un antiguo mesón de peregrinos, donde se quedaba la gente antiguamente, construido en el siglo XVIII, y debajo de ese puente hay una cascada.
Esta es la cascada que, como os digo, está tomada con esa cámara y por eso esos efectos del agua que le dan una imagen como tridimensional, que se puede ver muy bien también en esa otra fotografía que pertenece a la ruta del Cares. En la ruta del Cares se pueden ver esas piedras ahí a la derecha que están como muy cercanas, ¿no? Y ese efecto del agua corrido le da esa forma como tridimensional. Este es un paisaje nevado bajando de Orandi. Aquí arriba, arriba del monte Auseba, que se llama el monte donde está la cueva de la Virgen, ahí existe una cueva. Esa cueva desaparece un río, el río Orandi, desaparece en esa cueva y aparece justo luego debajo a los pies de la Virgen. Habitualmente se suele secar en temporadas estivales o eso, cuando llueve mucho sí que vuelve a aparecer otra vez, pero ahora cada vez es más frecuente que no salga. Tiene que llover para que salga. Pues si se fijan en esta misma fotografía que hay aquí, si abren esta ventana, es la misma foto que pueden ver. Ahora mismo desde aquí, tendría que ser desde este otro lado. No, por aquí, por el lateral. Bájenlo, es la misma foto. Por aquí subiría la carretera que se sube de acceso a los lagos. Parece imposible, pero por ahí se sube la carretera. La parte más monumental de Covadonga, con el interior de la basílica. También la verdad es que juega con el incienso. Tuvimos que poner al sacristán a darle un poco de incienso para que saliera ese efecto, ¿no? Igual que el del sepulcro de Don Pelayo. Hombre, tampoco hay hierbas ni nada, pero hubo que colocar unas hierbas para dar un poco más aspecto, más... Esta es una vista que se ve desde según se llega a Covadonga, desde abajo que hay un parking. Y ahí pone... Aquí yace el rey Don Pelayo, Eyeto, o sea, electo en el año de 716. Hay un error a la hora de transcribirlo, fue una transcripción del siglo XIII, debería decir 718, que en esta milagrosa cueva comenzó la restauración de España. Vencido a los moros, falleció en el año 737 y le acompañan su mujer, dice, su mujer y su hermana, que están enterrados junto a él. Que como yo les decía anteriormente, él fue originalmente enterrado en Santa Eulalia de Abamia, aunque luego se trasladaron los restos a la cueva. Un poco más adelante, aquella foto del fondo oscura, eso es Santa Eulalia de Abamia, la iglesia donde él fue enterrado. Esto es una campana monumental que está a la entrada de la Santa Cueva, un poco antes, a la altura del hotel, si miran hacia arriba. Pesa más de 3.000 kilos, estuvo en la Exposición Universal de París en el año 1900, cuando se inauguró la Torre Eiffel. Esta campana recibió una mención honorífica, y como estaba hecha en los altos hornos de la Felguera, digamos que la devolvieron a sus propietarios. Durante cuántos años no supieron qué hacer con ella hasta que la donaron al santuario. En el año 1955 se colocó en su ubicación original. Representa o tiene relieves de la Divina Comedia de Dante, son obra de Schiaviero Sortini, es los dibujos. Ahí ven un crucero, como todo el lugar santo, marcaba la entrada al Real Sitio anteriormente, o al santuario, el Real Sitio ya fue después. Ese crucero data del año 1677 y anteriormente marcaba un poco la entrada al santuario. Hoy en día se encuentra la entrada del cementerio. Pero bueno, hay ya algunas gestiones para intentar recuperarlo y colocarlo aquí en un lugar también digno y que no se pierda entre todas esas humedades que hay por ahí. Luego al lado tiene la Cruz de la Victoria, la que Pelayo llevó durante la batalla de Covadonga, que luego se recubrió en el año 908 en el castillo de Gauzón, en la zona de Avilés, para venerarla o darle culto, y ya aparece así. Pero digamos que en su interior había una cruz de madera de roble. Estos son dibujos de San Pedro de Villanueva, el monasterio San Pedro de Villanueva, porque los primeros monjes que habitaron el santuario fueron monjes benedictinos, y el monasterio San Pedro de Villanueva lo fundó Alfonso I y estaba también regido por monjes benedictinos. Quizá esos monjes serían los que se ocupaban de Covadonga, venían, decían el culto y se marchaban otra vez, porque en Covadonga los sacerdotes no es que siempre hubieran vivido aquí, anteriormente vivían en el pueblo de La Riera, se trasladaban aquí a decir misa y luego volvían otra vez a sus casas en el pueblo de La Piedra. Y esta es el archiconocido paisaje de Calmas de Onís y luego la iglesia de Santa Eulalia de Abamia. Ahí juega
con esa luz penetrando por la luz de la mañana. También hubo que hacer algún truco, tirando un poco de polvo, esos rayos de luz también se ven mejor para poder hacer la fotografía. Y esta es la talla original de la Virgen de Covadonga, o la Santina, como cariñosamente le llamamos los asturianos. Debajo de ese manto, debajo de ese vestido que está en la Santa Cueva, hay esta talla. Es una talla del siglo XVI. Anteriormente existía una Virgen anterior, pero en 1777 la cueva se quemó, hubo un incendio. La imagen de la Virgen era sedente, es decir, estaba sentada, mientras que la actual ya parece erguida, y fue una donación del Cabildo de la Catedral de Oviedo, para que Covadonga no quedara sin culto, no, pues pudiera continuar celebrando el culto a la Virgen en la Santa Cueva. Donaron una talla que ellos tenían en la Catedral de Oviedo. La donaron un año más tarde del incendio, en 1778. Desde entonces se venera allí. Y debajo es esta talla, que en realidad fue hecha para mostrarse así, sin ropajes. Lo que pasa que luego las modas la han ido cambiando, la han ido vistiendo, y sí que hubo intentos de volver a mostrarla así sin ropaje, pero la gente ya estaba acostumbrada a verla así y ya dijeron que no, que aquella que no la Santina, porque se fue deteriorando poco a poco. Entonces cuando la restauraron dijeron, vamos a colocarla solamente con un manto por arriba, pero que se vea la propia talla, y la gente decía, no, ¿qué va? Esa no es la Santina. Al final hubo que volver a vestirla otra vez. Y esa está en Oviedo, la catedral, ¿no? Esta fue de la catedral y la donaron a Covadonga, que es la actual, que en la cueva, debajo de ese manto, de ese ropaje, esto es la talla que se puede ver. Sí, sí. Y la que tiene esa es en la basílica. Que va ahí, no hay una esta en la basílica. Hay una parecida en la basílica. En la basílica es que, vamos a ver, como la imagen de la Virgen cuando se quemó, eso se va a aparecer más adelante. No, pero como la imagen de la Virgen era sedente, es decir, estaba sentada, cuando se hizo la basílica se decidió hacer, dice, ¿qué ponemos? ¿Otra Santina aquí? Entonces habría dos vírgenes. Entonces, para no confundir a la gente, decidieron hacer una imagen sedente, como la que está en un lateral, con el niño en el regazo también, recordando aquella primitiva, pero de una forma ya moderna, de aquella época, de 1903. ¿La primitiva era tan grande como esta No, que hay era ahora? una talla pequeña, románica, con niño Ah. al centro, muy tosca, aunque cuando viene Ambrosio Morales en 1572, dice que es de obra nueva y bien hecha, por lo tanto ya debió haber otra talla, y en ella aparecería la Virgen también con el niño en el regazo. En un pueblo al norte de Burgos, que se llama Cilla Perlata, existe una que dicen que era copia de la que aquí se veneraba. Entonces, esa, pero ya es del siglo XII-XIII. Digo yo que cuando la catedral cedió la imagen, tampoco consideró mucho a Covadonga, ¿no? Porque podía haber cedido una imagen más grande o más Es que era poderosa. la que o más- tenía, no tenía otra. En la catedral. En la Catedral de Oviedo, No sé. pero vamos a ver, de la Virgen de Covadonga o de Ah, pero la es Virgen que de era- Covadonga era esa, era nada esa. más. Claro, Ah, ya. podía haber una imagen de la Virgen Inmaculada o vestida. Es que esa imagen fue hecha por Félix Alonso Arena en 1976, un escultor de Oviedo, que fue el que hizo el Pelayo que está en Cangas de Onís, delante de la iglesia. Esa imagen la donó para aquí, al santuario, se lo encargó un sacerdote. Hizo dos copias, una para Arvisana, que era el sacerdote de allí, y otra para el santuario. Estuvo mucho tiempo en el museo. Entonces, en el salón de actos donde estuvieron antes reunidos, estuvo presidiendo también allí. Entonces don Adolfo dijo, bueno, pues esta imagen que tenemos aquí podemos llevarla a la capilla y así que vea la gente en la cueva cómo está vestida y aquí más o menos cómo es sin vestir. Y entonces se colocó en esa el año pasado. El año pasado fue cuando se colocó ahí. Hasta entonces no estaba. Solamente, la talla original solamente se suele exponer en la Santa Cueva en unas épocas, digamos, muy concretas, o bien en el verano, en agosto, cuando llegan las fiestas de la Santina. El año pasado estuvo hasta el mes de octubre, hasta finales de octubre estaba la talla original, solamente que si se deja durante el invierno acaba perdiéndose, que fue lo que pasó con esta. Acabó abriéndose la cara, la llevaron a restaurar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y cuando se restauró fue cuando decidieron dejarla así en la cueva, que fue cuando hubo ese problema de decir, pues no, esta no es la Virgen de Covadonga, nos llevaron una pero nos trajeron otra. No, es que estaba restaurada, pero claro, estaban acostumbrados a verla con el ropaje. Habitualmente eso, en la capilla de las hermanas, arriba en el claustro, es donde tiene la talla original y donde habitualmente se
se conserva, solamente que eso, en épocas puntuales se colocan. ¿Los pajes cuántos tienen? Bueno, que yo conozca 50 y muchos, casi 60 blancos, verdes, azules. ¿Y cómo se elige el color? Según el tiempo litúrgico en el que estén. Pues habitualmente ahora antes de la cuaresma son morados, oscuros, ahora pues el blanco, porque a partir del domingo de resurrección blancos, festivos los rojos, según el ropaje que lleva el sacerdote, pues habitualmente pues es lo que... No sé si es antes de la fiesta de la Inmaculada, llevan el hábito rosa. También la Virgen... También puede llevar rosa, sí. ¿Lo tiene? Rosa tiene uno rosa, sí. Aunque es que eso, es que como no solamente todos los clubes de fútbol que se recorren. Está familia y así para personas o peregrinos con pocos recursos que se quedan aquí. Solo que después llegó la guerra civil, se inauguró en el año 32, llegó la guerra civil y quedó vacío, sin nada. ¿Qué uso le damos después? Dijeron, vamos a hacer un seminario menor. Fue sede del seminario durante los años 50 hasta el 65 aproximadamente. Y después ya fue escolanía y museo. Pero digamos este edificio fue hecho para hostal, como hotel, para peregrinos más humildes, no los que estaban alojados en los hoteles. Pues mira, aquí vemos la corona de la Virgen de Covadonga. Hace ahora 100 años, el pasado 8 de septiembre hizo 100 años, que mediante suscripción popular los asturianos regalaron joyas, dieron donativos con los cuales efectuar esta corona para la Virgen y otra para el Niño Jesús. Estas coronas constan de 1109 brillantes, 1572 zafiros, 983 rubíes y 32 perlas. El material del que está hecha es de oro, platino y esmaltes. Se le coloca a la imagen el día 8 de septiembre, que es el día de la festividad de Nuestra Señora de Covadonga. Y su autor es el orfebre asturiano don Félix Granda Builla, fundador de los talleres de arte Granda. Fue un sacerdote, don Félix Granda, natural de Pola de Lena y que fundó los talleres de arte Granda en Madrid. Estas coronas en 1923 fueron robadas por un alemán, Fritz Bollmann, porque existía una imagen de la Virgen en la cual se le colocaba esta corona, porque con el oro y la plata que sobró de hacer la corona que había dado la gente, le hicieron un tríptico, una especie de altar a una virgen que estaba sedente, que hoy en día no existe porque fue robada durante la Guerra Civil. Pues ese tríptico, en el cual estaban estas imágenes y la Virgen, se cerraba a modo de caja fuerte y digamos que servía de caja fuerte para proteger las coronas. Bueno, pues un día de diciembre de 1923 el tríptico estaba abierto, las personas que venían estaban viendo y alguien se percató de las coronas, un alemán, Fritz Bollmann, las cogió y las robó. Aparecieron al día siguiente en Cangas de Onís enterradas, porque claro, en 1923 el turismo no es como hoy en día, que hay aquí, había 4 personas. En el mes de diciembre falta la corona de la Virgen, ¿la culpa para quién? Para el alemán, claro. Porque habían aquí 4 conocidos, entonces encima era cojeando, pues aparecieron, fueron a por él, lo interrogaron en Cangas de Onís y aparecieron enterrados al lado del río. Le explicaron que eso no se hace. Esta es una pieza, digamos, espectacular. Habitualmente el museo se compone de piezas, todas como estas, de orfebrería, cálices, custodias, pinturas, grabados, joyas, que muestran la historia de Covadonga, el tesoro de la Virgen, que son esos objetos que por feo devoción la gente le entrega pues, cuando le piden algo y en agradecimiento se les cumple, pues le traen un detalle, un favor. ¿En cuánto está asegurada la corona? Bueno, eso vamos a hablar. Yo vamos a ver, se puede dar un valor a efectos de seguro, que podemos, digamos, decir más bajo para no tener que pagar tanto por él. En realidad no puede ser, pero si viene un joyero tendría que ponerse a contar las piezas, los quilates, también podría dar el valor. No se sabe ahora mismo, pero luego lo que significa, que es un nexo de unión entre el pueblo y la Santina, pues eso ya sí que ese valor es incalculable. Eso ya no podemos ver. Materialmente se le puede dar un valor, eso un joyero puede mirar todos los quilates y hablar de valor económico o a efectos de seguro, pero
Lo que no podemos darle ese valor que tiene para todos los asturianos, que lo sentimos como nuestra, ¿no? Porque si algo tiene la Santina o la Virgen de Covadonga es que une a todos los asturianos, sean creyentes, no creyentes, sean de una rama política de otra, la Santina, que no me la toque. Esa es la del niño Jesús. Parece.